a causa de la aflicción. Cuando desfallece el alma a causa de la aflicción. Amén. Pero ver, amado, que el alma desfallece acerca de la aflicción, pero la fidelidad de Dios en medio de todas estas cosas. La fidelidad de Dios en medio de este sufrimiento. Amén. En el libro de Job, en el capítulo 2, algo que ya habíamos estado leyendo días anteriores, de alguna manera refrescarlo. Libro de Job en el capítulo 2. Cuando Job estaba pasando esta prueba difícil, no solamente la pasaba él, sino también su esposa, porque como familia, como casados, tenían hijos. Y sus 10 hijos, dice la escritura de Job, que sus 10 hijos murieron en un mismo día, y que en ese mismo día lo perdió totalmente todo. La Biblia dice que Job era el hombre más grande, era el hombre más rico sobre la tierra, y que en un solo día Job perdió todo lo que tenía. Pero dice en el capítulo 2, en el versículo 9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Esta mujer estaba pasando también este tiempo de prueba. La primera que se les vino fue la muerte de sus hijos, consiguiente con todo lo que perdió. Pero luego también le vino otra prueba, vino sobre él, sobre su carne. Dice que una sarna, una sarna desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y cuando esto vino, ya la mujer estaba totalmente viviendo, desfalleciendo, y también en amargura también en su alma. Dice claramente que esta mujer le dice a Job en su amargura. Por eso dije, ayer veíamos la responsabilidad nuestra en medio de la prueba, de saber de que Dios iba a estar con nosotros y de que habría de enviar lo bueno, pero que también Dios habría de traer aflicción para probar lo que hay en nuestro corazón. Veíamos que en medio de eso, la alabanza y la adoración, aquello que nos puede sostener. Y lo tercero que vimos, la confianza de que saber de que nuestro Redentor vive. Pero cuando no hay esa responsabilidad, la otra cara de la moneda en medio de la prueba es la amargura, la molestia, el desconsuelo, el airarme quizás para con Dios por las cosas que están sucediendo. Y esta mujer estaba tan molesta para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que primero que le dice a su esposo es: maldice a Dios. Maldice a Dios y muérete. Pero primero era para con quién? Para con Dios. Para con Dios ella había volcado toda su amargura, no sabiendo como Job que era simplemente una prueba a lo cual Dios los estaba sometiendo. Pero poco a poco también su esposo Job empezó también, mientras la prueba avanzaba, mientras el tiempo avanzaba y las cosas no mejoraban, sino de que todo iba cada vez poniéndose aún más complicada la cosa. También el corazón de Job empezó también a desfallecer. Y uno puede ver en el capítulo 3 cómo empieza Job. Él mismo dice: maldigo el día en que vine, maldigo el día en que nací. Y en el capítulo 7, para ver un poco de esto, capítulo 7, en el versículo 11. Amén. Estamos viendo la otra cara de la moneda de lo que ayer vimos. Ahora estamos viendo cuando no hay esa responsabilidad, cuando no hay esa convicción, cuando no hay ese entendimiento. Ese entendimiento que lo tenían, por ejemplo, Mesac, Sadrach y Abednego. Recuerda cuando leíamos el día de ayer en el libro de Daniel capítulo 6, cuando decía: sepa pues, oh rey, cuando el rey había levantado esa estatua para que le adoraran a la estatua, y diciéndole que esa estatua era su Dios. Pero ellos que conocían al verdadero Dios y que se habían apartado de toda idolatría, le dijeron al rey: sepa pues, oh rey, que no nos postraremos ante tu imagen. Y sepas, oh rey, que si Dios quiere,
puede librarnos. Y luego le dice, y si no, sepa pues, oh rey, que no perderemos nuestra convicción para con Dios. Job, a pesar de que vivió un tiempo también de amargura, él mismo dice, aunque Dios me mate, aunque me mate el Señor, seguiré anhelándole, buscándole, parafraseadamente diciendo estas cosas. Pero dice ahora en el capítulo 7, la otra cara de la moneda, el desfallecer que conlleva muchas veces a la amargura. Dice, versículo 11, capítulo 7, versículo 11, dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré ¿en qué? En la alegría, cuando todo va bien, dice, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Qué tenía en su alma Job? Amargura. Capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado ¿de qué? Me ha llenado de amarguras. Me ha llenado de amargura. Capítulo 10, versículo 1. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Capítulo 3, versículo 26. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Empezándole a recriminar al Señor y diciéndole, ando en amargura, ando en amargura. Capítulo 23, versículo 1. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Podemos ver cómo en el proceso del sufrimiento o toma una responsabilidad, que fue lo que veíamos el día de ayer, o lo segundo es optar por no confiar en Dios, por molestarme para con Dios, por amargarme para con Dios. Amado, ¿esto suele pasar? Claro que sí. Le pasó a este hombre de Dios, que dice que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que era un hombre muy íntegro. Le pasaron a muchos hombres de Dios, a muchos hombres de Dios le pasó esto, y creo yo en mi corazón que esto es parte, como decía el libro de Romanos capítulo 8, dice que el Señor nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Él conoce nuestra debilidad, y en eso de que vamos enfrentando la circunstancia, el fuego de la prueba, esto también suele ocurrir en nuestro corazón, aunque luego el Señor nos haga recapacitar en esa misericordia. Yo ayer hablaba de acerca de muchos que dejaron de creer en Dios, que muchos se hicieron ateos, porque cuando vieron que lo adverso venía sobre ellos, y ellos buscando a Dios, porque como lo dije, muchos, casi de los 97% de ateos en el mundo han sido creyentes, han sido hombres y mujeres que han participado de un servicio, de un culto, que han sido expuestos a la palabra, y que cuando pasaron una circunstancia difícil, lo primero que hicieron fue optar por querer apartarse de Dios, y amargadamente. Y cuando uno los ve, andan en amargura. ¿Por qué? Porque dicen, Dios no existe. ¿Y por qué Dios no existe? Porque no pudo cumplir una oración que ellos pedían. Pero déjeme decirle que Dios es soberano. Fue aquello que veíamos el día de ayer también, la soberanía de Dios. ¿Acaso dirá el barro al alfarero, la vasija al alfarero, ¿por qué me haces así? Él es soberano. Y si Él determina hacer lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Y esa voluntad que Él hace, déjeme decirle que dice en el libro de Romanos 8, que esa voluntad, Romanos 12, que esa voluntad es perfecta. Que esa voluntad es agradable, que es perfecta, me dejo entender, que me lleva a mí por el buen camino. Que aunque ese buen camino para mí sea quizás ir contra la espada,
pero que cuando empiezo a entender y cuando el tiempo pasa, me doy cuenta que lo que el Señor hizo fue para ayudarme, que lo que el Señor hizo fue para ordenarme, para tener misericordia de nosotros, amados míos. Amén. Amén. Vamos a ver unos casos de hombres que en esa debilidad fueron ayudados por Dios. Y de la misma manera, déjame decirte que en esa debilidad que hoy estamos pasando, que hoy estás pasando, cualquiera que sea, ya sea la pandemia, sea que tengas una enfermedad, sea que quizás te tengan que operar, sea que quizás te hayan diagnosticado cáncer, sea que quizás no tengas para pagar las deudas, déjame decirte que el Señor ha prometido ayudarnos, que Él nos ayuda en medio de nuestra debilidad, porque somos débiles, pero el Señor es fuerte en medio de nosotros. Amén. Él habrá de cambiar, de transformar, y como veíamos el domingo, por eso vea la palabra desde el día domingo, cómo se ha venido la secuencia, la secuencia de que aquel que empezó en nosotros la buena obra, habrá, dice, de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Veamos el caso de esta mujer en el libro de Ruth. Libro de Ruth, en el capítulo 1. Lo primero que estaremos viendo acerca de aquellos hombres que fueron ayudados en medio de su debilidad. Amén. Perdón, el libro de Ruth, en el capítulo 1. Acá está. Libro de Ruth, en el capítulo 1. Vemos desde el versículo 1. Aconteció en los días, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Hambre, la misma que hoy está viendo. Hambre. Hubo hambre en la tierra. Es decir, y cuando hay hambre, ¿por qué cree que hay hambre? Déjeme decirle que el Señor, como dije, usa el sufrimiento, nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón, como llevó a su pueblo literalmente a un desierto. Y en ese desierto, el Señor dice en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, que en ese desierto que ellos estaban, el Señor los afligía. El Señor dice, y te afligí, y te hice pasar hambre. Permítame, antes de ir, si es que puede poner una marquita ahí, y en el libro de Deuteronomio capítulo 8, para poderlo entender, y quizás lo pueda ver desde el televisor, amén, usando este medio que el Señor también en esa misericordia nos ha concedido. Dice, capítulo 8, versículo 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová os prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? Por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Dónde? ¿Dónde? En la bendición. ¿Dónde? Dice, en el desierto. ¿Para qué? Propósito del desierto. La traeré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Para qué? Mire lo que dice, mire lo que dice. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Mire, para afligirte. Él, nuestro Dios, nos mete en el horno de la prueba, nos pone en el fuego de la prueba, porque Él tiene que quitarlo de nosotros para establecer lo que es de Cristo. Porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos hasta que Cristo sea visto en nuestras vidas. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
para que entendamos qué es lo que hay. Si sale amargura, si sale fastidio y hasta cuándo. Pero si yo soy un siervo de Dios, pero si yo te he servido, si yo soy un predicador, pero si yo soy una sierva, si ayuno, si yo vigilo, ¿por qué es que me pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios me ha desamparado? Dice, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Si había de guardar o no sus mandamientos. Te traje, te afligí. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Pero en medio de esa hambre, Él te sustentó. Amén. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te afligí, te llevé al desierto. Oseas 2:14, cuando leíamos el día de ayer, que decía, yo la traeré, la llevaré al desierto y allí hablaré en su corazón. Dios no tiene otro medio para hablar que en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque mientras todo va bien, yo no me acuerdo de Dios. Mientras todo va bien, yo vivo mi vida sin Dios. Pero cuando empieza la aflicción, es allí cuando empiezo a acordarme de Dios. O cuando el Señor empieza a hacerme que me acuerde de Él. Y empieza a volver mis caminos. Y que me aflija a Él, dice, que le hizo pasar hambre. ¿Para qué? Para que sepa que no solo de este pan, y no estoy hablando del pan francés, del ciabatta, no estoy hablando del popular, del baguetino, no estoy hablando del pan de piso, no sé qué otro pan más haya por allí, pero estoy hablando de todo esto, de este mundo. Ejemplo de un pan, si usted lo quiere ver. Para una esposa, un esposo. Ahí está tu pan. ¿Me entiende? Donde si él no está conmigo me muero. Donde un pan, el novio, la novia. Ay, si la novia no congrega hoy, me muero. Si no la veo hoy, me muero. Se me acaba el oxígeno. O si no tengo un hijo, me muero. Quiero tener un hijo, si no viviré en amargura de alma. Amados, esos son panes. Esos son panes. Así es. Pero hay el pan que descendió del cielo. Cristo Jesús, el Señor. Amén. El pan que descendió del cielo. Ese pan es el que el Señor dice, te hice pasar hambre. Donde pareciera que tu esposo no te quiere. Pareciera que tus hijos no te aman. Pareciera que ese novio ya no te quiere, que esa novia ya no te quiere. Y es que el Señor te está de alguna manera como que cercando, como dejándote solo o sola, para que entiendas que todo lo que está allí es parte de una bendición que Dios nos ha dado, pero que la mayor bendición que yo debo tener es Cristo Jesús, Amén. el Señor. Amén, así es. ¿Me entiende, amado? Amén. Amada. Y te hice pasar hambre de este pan, para que sepas que del esposo, de los hijos, gloria a Dios, gracias a Dios por los hijos, porque los amamos. Gloria a Dios por la esposa, por el esposo, pero no lo es el todo. Hay esposas que, por ejemplo, su prioridad son los hijos. El esposo brilla por su ausencia. Todo el Señor primeramente, y mis hijos y mis hijos. Donde si todo se resume a eso, ese es tu pan. Eso es tu pan. ¿Y no debemos amar a los hijos? Claro que sí. Claro que sí. A los hijos se les ama. Con los hijos también se sufre un poco cuando van creciendo mayormente. Pero se les ama a los hijos. Amén. Pero el amor de Dios debe ser primordial. Debe ser más grande que el amor al hijo, que el amor al esposo, que el amor a la esposa, que el amor al trabajo, a cualquier otra cosa. Amén. Que pueda haber. Y el Señor a veces nos deja solos para hacernos saber que no solo de pan
de este mundo se vive, sino de esa palabra poderosa de Dios que me sustenta, que me consuela, que habla mi corazón. Volvamos. Libro de Ruth. Y dice que aquí en esta oportunidad pasó o hubo un hambre también. Un hambre. Dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces en la tierra, aconteció otra vez, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre, te hice pasar hambre, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. Allí comienza la historia de Ruth. Ruth, su esposo, Elimelech, sus 2 hijos, Malión, Kelión, ellos eran una familia. Como familia, cuando hubo hambre, lo primero que hicieron ellos fue salir. Eso es mayormente lo que hace el hombre. A veces el hombre sale sin pedir la dirección de Dios, y sale en busca del pan. Amado, el Señor es poderoso para suplirme. El Señor suple todas nuestras necesidades. Y si hay hambre, es porque el Señor lo está permitiendo. Si hay hoy hambre, el Señor lo permite. ¿Y qué quiere hacer conmigo? ¿Que estés amargado? ¿Que vivamos amargados? No. Que comprendamos que puede haber quizás una molestia. Es parte de esa debilidad que nosotros tenemos, pero que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y que el Señor nos va a sacar en victoria también. Y de que podemos, como veíamos ayer, pasar el tiempo como alabando y adorando el nombre de nuestro Dios y confiando en que nuestro Redentor vive y que al fin Él se levantará y obrará y seguirá haciendo su preciosa obra sobre nosotros. Ellos pasaron un hambre y lo primero que hicieron fue, con o sin la dirección de Dios, pero allí estaban ellos y avanzaron su camino. En el versículo 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Perdóneme, yo dije Ruth, ¿cierto ahora? No, sí. Es Noemí. Ya vamos a hablar de Ruth. Y murió Elimelech, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales, versículo 4, tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué pasó? Que mientras ellos se fueron por el hambre que había en la tierra para buscar mejores posibilidades, si oraron para salir, si pidieron la voluntad de Dios, o nunca entendieron que Dios los estaba simplemente tratando para que vean que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y avanzaron, y allí murió Elimelech, y sus hijos, sus 2 hijos, Malión, Kelión, tomaron para sí también mujeres moabitas. No eran del pueblo de Israel, pero tomaron de Moab, y tomaron a Ruth, y tomaron también a Orfa por mujeres. Pero dice en el versículo 5, otra vez de la misma manera que Job, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Mire que esta mujer salió con su marido, salió con sus 2 hijos y salió en busca de una tierra prometedora donde haya mucha abundancia, donde no falte, queriendo huir de aquello que el Señor los había sometido por un tiempo. Y allí se le murieron, de la misma manera que Job, lo perdió totalmente todo. Dice claramente en el versículo
que esta mujer quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué eran para esta mujer su esposo? Un sustento. Porque se dice que quedó desamparada de ellos, era porque ella veía en ellos ¿qué? Un sustento. Veía luego de que murió su esposo, sus hijos, otro sustento. Pero ahora se vio sin sustento. O era de que Dios estaba tratando para con esta mujer, que quizás salió con el motivo de nunca faltarle, de ser siempre sustentados. Pero aún con eso, Dios en esa misericordia, haciendo su perfecta obra y su perfecta voluntad. Dice en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Una vez que oyó que otra vez la provisión había llegado, volvió a regresar. Pero mire, ve, ella misma dice, me fui llena y regresé, dice, vacía. Luego de eso le dice a sus 2 nueras, quédense ya aquí en su pueblo, yo me regreso para mi pueblo, Dios ha bendecido otra vez allá. Y ellas insistieron con querer ir con ellas, pero ella le insistió a su nuera, no tengo otros hijos para que se casen con ellos, así que quédense. Y Orfa dice que se quedó, pero Ruth dice que decidió quedarse con ella. Y dice en el versículo 11, para ir avanzando, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser por maridos? Volveos, hijas mías, e idos. Yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviere con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? Y de esa manera, amado, ella les decía de que de alguna manera se volviesen. Dice en el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo allí, y seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ve, ese amor tan grande. Ella había venido a ser, Ruth había venido a ser prácticamente para ella como una hija. Dice que luego ellas deciden ya volver. Dice en el versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijeron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? En el versículo 19 dice que anduvieron pues ellas 2 que llegaron de Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, dice, ¿cuántos? Dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Era muy conocida esta Ruth. Esta Ruth regresaba, y toda la ciudad expectante que Ruth regrese. Después de 10 años regresaba otra vez Ruth. Y dice en el versículo 20, y que ellos decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es esta Noemí? Versículo 20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire cómo dice, empieza a mirarlas. Ella va llegando, y cuando uno llega después de un tiempo, es como que uno llega, ¿cómo habrá cambiado la ciudad? ¿Cómo estará? ¿Qué habrá acontecido después de que yo me fui?
¿cuánto más habrá crecido la ciudad? ¿Cómo estarán los vecinos? ¿Cómo estarán mis padres? Quizás. Y esta mujer regresaba, y cuando regresaba, todas la vieron llegar, todo el pueblo decía, oh, ¿no es esta Noemí? Y ella decía, no, en esa amargura, no me llames Noemí, no me llames, mi nombre no es Noemí, sino llamadme Mara, porque dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No entendía esta mujer, una mujer de Dios, pero que no entendía en ese trato del Señor para con ella, que lo primero que dice, Dios me ha puesto en amargura. Y así me encuentro con muchos que siempre se están quejando de Dios, que cuando pasa algo, Dios es el culpable. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Y dónde está Dios? Y no me hable de Dios, porque si Dios estuviera conmigo, ¿por qué no me ha cuidado? ¿Por qué mi esposo se fue con otra? ¿Por qué mi hijo es un drogadicto? ¿Por qué mi hijo me ha levantado la mano? ¿Por qué mi hermano es un borracho? ¿Por qué mi padre desde pequeño nos pegaba y nos golpeaba? Uno siempre tiende simplemente a la queja a causa de esa amargura, y que es algo que es normal. ¿Y por qué lo digo normal? Porque el Señor sabe que somos débiles. Job, un hombre de Dios, diciendo, tengo amargura en mi alma. Esta mujer diciendo, tengo amargura porque el Todopoderoso me ha puesto de esa manera. Dice versículo 21, yo me fui llena, pero ahora me ha vuelto con las manos vacías. Yo me fui llena, yo tenía un esposo, tenía mi sustento, no me faltaba, tenía mis 2 hijos que ya habían crecido, no me faltaba, pero yo me fui llena. Y si se fue llena, ¿por qué se fue? Si estaba llena, ¿por qué se fue? Pero dice, me fui llena, y dice, pero Jehová, Él es el culpable de esto. Él me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Aflige el Señor? Sí. Así es. Te traje al desierto para hablar a tu corazón. Te traje al desierto para afligirte, para saber, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. Para afligirte. Otra vida, muy rápidamente. Salmo 73. Un salmo muy conocido por ustedes. Un salmista, Asaf. El salmista Asaf. Salmo 73. Versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 73, en el versículo 1. Dice, un testimonio de este salmista. Después de que había pasado también amargura en su alma, después de que había vivido también con ese desdén allí en su corazón, dice aquel hombre en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente Dios es bueno para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad, dice, de los impíos. Miren lo que empieza diciendo. Dios es bueno para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, antes de entender que Dios era bueno, en cuanto a mí,
ahora, en este tiempo, ahora dando testimonio de lo que yo pasé, dice, por un poco, por casi, resbalaron mis pies. En esa debilidad, en eso que somos carne, Él dice, por poco y resbalaron mis pies. Y versículo 3, ¿por qué? Porque tuve envidia. Un hombre de Dios, un músico, un ministro de la alabanza del Señor, diciendo, tuve envidia. Y es parte, amado, amada, amigo. Es parte, porque nosotros somos carne. Porque no somos perfectos, porque no lo hemos alcanzado todavía. Y dice, porque tuve envidia ¿de quién? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de quién? De los malos. Él veía cómo prosperaban. Y muchas veces nosotros vemos también a veces lo mismo. Ve todo lo que pasó con Odebrecht. Ve todo lo que estuvimos pasando, cómo saquearon casi todos los presidentes, desde Fujimori hasta el penúltimo que tuvimos. Prácticamente habían saqueado al Perú. Y es por eso que ahora no tenemos buenas postas médicas. Usted vaya, por ejemplo, a Brasil, a Argentina, en Argentina que está con una economía muy por debajo de nosotros. Brasil, que en su economía ahora está por debajo de nosotros. España, que es un país dentro de la Unión Europea, uno de los países que está haciendo zozobra por causa de su economía. Y ahora mucho más con esta pandemia mundial. Pero usted va a esos países y la salud es gratuita. ¿Sabía eso? La salud es gratuita. La salud no cuesta. Aún para hacerse una operación de banda gástrica, es considerado la obesidad como una enfermedad y aún se les programa gratuitamente para hacerse la banda gástrica. En Argentina, aquí una vesícula, uno va al Avigo, 4.000 soles. Se va perdón, digo simplemente precios porque en una oportunidad estábamos llevando a una hija de una hermana y ese es el precio que costaba. Y en otras clínicas andaban un poco aún más altas. Pero usted va a Argentina, le programan y lo operan. Y no tiene que esperar hasta que se muera. Como acá, el seguro que tenemos que es pagado y que uno tiene ahora una enfermedad, le sacan análisis, dentro de un mes le salen los resultados y dentro de un mes ya, imagínense, ya está muerto. Entonces mayormente uno tiene que pagar aparte un particular para que poder sacar su análisis y que al siguiente día o el mismo día se lo puedan estar leyendo para ver qué es lo que tiene y poderle dar algún diagnóstico y poderle dar una medicina adecuada también. No sé si me estoy dejando entender, pero nosotros hemos podido tener buen seguro, una buena educación, pero los malos presidentes, los malos gobernadores regionales, los malos alcaldes lo que han hecho fue prácticamente saquear al Perú y desproveerlo de todo, aún al punto de que uno va a este hospital, por ejemplo el MINSA en Talara, que hemos tenido también la oportunidad de ir a causa de algunos hermanos, y si no hay ambulancia para llevarlo a Sullana, uno tiene que buscarse su carro. Un carro te cuesta 150, 200 soles para poderlo llevar, y si tiene que llevarlo hasta una camioneta que quizás le va a costar un poco más. Es decir, no hay siquiera una ambulancia que esté a tiempo, y mayormente siempre son los bomberos, que a veces uno por allí buscándose a los bomberos para que de alguna manera le puedan hacer el favor de poderle llevar. No sé si me dejo entender. Ellos prosperaron, sus hijos prosperaron, sus hijos en España, por ejemplo Alan García con hijos en España y todas estas cosas. Y sabe lo que trae a todo esto, desde que solamente un grupo prospera, un grupo de la élite aquí en el Perú, de la Confiel, pero y el resto no. Las leyes que hacían los congresistas, que por la misericordia de Dios se disolvió este mal congreso que teníamos. Las leyes no eran para favorecernos en nada a nosotros, sino para favorecerlos a ellos. Y ellos hacen leyes para que de alguna manera un porcentaje, las empresas les paguen a ellos para hacer leyes conforme
conforme a la voluntad de cada una de esas empresas que aportan, que pagan millones para que ellos puedan hacer leyes. ¿Quiénes se enriquecen? Los 120 que estaban allí quizás, sus asesores también, sus familias, donde las empiezan a colocar aquí, a colocar allá, a colocar más allá, pero ¿y del resto? No. Y estamos totalmente desprotegidos. Y cuando uno ve eso, uno dice, ¿por qué no puedo tener un buen seguro? ¿Por qué mi hijo no puede tener una buena educación? ¿Y eso qué trae al corazón? Trae una cierta repudio quizás, trae una cierta indignación en nuestro corazón. Y este hombre pasaba lo mismo. Un hombre de Dios no era un inconverso, no era alguien que no conocía al Señor, era alguien que ministraba, que cantaba al Señor, era un miembro de un ministerio de alabanza. Y él dice, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y créanme, si eso pasa en el Perú, y que por la misericordia de Dios hemos tenido algunos fiscales que se han tratado de parar en esa verdad y en esa justicia para ponerlos a muchos de ellos en la cárcel, como es de merecer por causa de sus actos. Pero usted vaya a ver otros países donde no se ha hecho nada, donde no hay presidentes encarcelados, donde no hay alcaldes encarcelados, y siempre tienden a decir solamente en el Perú, el Perú. Pero vaya a ver en otros lugares cómo se han reído, cómo han comprado jueces, cómo han comprado fiscales, cómo han comprado los mismos tribunales constitucionales para de esa manera librarse. Pero sepan que de Dios no se van a librar. Pero aquí decía claramente el salmista, dice en el versículo 4, ellos no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Por qué su vigor está entero? Porque tienen para estar buenos hospitales, medicina, buenas vitaminas. A los 40, 50 ya están tomando vitaminas, 50, 60 años, mientras que no todos tienen para comprarse vitaminas, para estar, y cuando uno llega a 60 años ya llega ya sin muelas. Vaya a verles a ellos. ¿Por qué? Porque con el dinero que de alguna manera robaron al pueblo, viven bien, comen bien, andan bien. Y este salmista empezaba a ver todas estas cosas y decía, su vigor está entero, pareciera que ni se enferma. ¿Por qué? Una enfermedad de frente a Cuba. Yo no tengo para irme a Cuba si es que me enfermo. No sé si me dejo entender, no todos tenemos para irnos a Cuba. Sale carísimo en Cuba, donde están quizás los mejores médicos en todo el mundo. Pero ve, Hugo Chávez, recuerda, salió con este cáncer en sus entrañas. ¿A dónde se fue? A Cuba. Dice, versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales. Uno que trabaja de día a noche, de sol a noche, trabajando. Otros se rompen el lomo. Y decía, ellos no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos, no las necesidades, porque a veces uno tiene una necesidad de algo, ¿cierto? Pero ellos lograban ¿con qué? Lograban con creces los antojos, no las necesidades, no lo que les hacía falta, no lo mínimo para sostenerse. Muchos hoy en día tratando de poder tener el bono de los 380 soles. Allí, no sé de qué manera. Otros tratando de alguna manera de hacer algo para poder traer el sustento. Pero ellos dicen, con creces los antojos. ¿Quiere esa mujer? Pagan por esa mujer. Y tienen esa mujer. ¿Quieren esa casa para levantar un edificio? Como sea, sin quitar la casa. Usan abogados
que de alguna manera trafeen, que hagan las cosas turbias y se salen quedando muchas veces con las casas, levantan sus condominios, venden cada departamento, siguen acrecentándose, siguen llenándose los bolsillos, su vigor está totalmente entero y con creces tienen los antojos, dice, de su corazón. 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería, es decir, con soberbia, creídos totalmente como pavos reales. Es decir, estos hombres todo le va bien. Y el salmista veía y decía, tengo fastidio, decía el salmista, tengo envidia, tengo envidia. Versículo 12 dice, he aquí estos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Dice el versículo 13, algo que es de impactar, verdaderamente en vano, decía, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mire, al punto de a dónde había llegado, que tenía amargura en su corazón. Y pastor dice que tenía amargura, si usted lo quiere ver, en el versículo 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía ¿qué? Sentía punzada, se llenó de amargura. Noemí, podemos ver el caso de Job, podemos ver el caso de este hombre, diciendo verdaderamente, el versículo 13 dice verdaderamente en vano, 13, en vano, dice he limpiado, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es decir, de más me fue haber sido creyente, porque como a uno les va bien y a mí me va mal. A uno les toca el bono de los 380, yo que no tengo nada. Ellos tienen para sostenerse y aparte le digan los 380. Y yo no tengo nada y tampoco me llega nada. ¿Y qué viene a ver en el corazón? Fastidio, amargura. Y lo primero es, si Dios nos está haciendo pasar hambre, es porque Él sabe que es necesario para entender que no solo de este pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el que aflige. Dios es el que aflige nuestro corazón para probarlo, para ver lo que hay. Si habríamos de guardar o no sus mandamientos, si habríamos de amarle. Dice de guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Cuando el Señor resumió todos los mandamientos en dos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Ve? Guardar los mandamientos. ¿Qué mandamientos? El amar a Dios. Alguien dijo por ahí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho, yo amo a Dios, pero mi hecho demuestra que no lo amo. Yo tengo a Jesús en mi corazón, pero mi adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería. Porque lo primero que hago siempre es que, cuando estoy pasando un problema, es ir donde el hechicero, donde el curandero, donde el brujo. ¿Qué está pasando? Para que me dé mi pomito de seguro. Pero no es buscar a Dios. ¿Me entiende? No es buscar a Dios. Cuando Dios quiere ser lo primero en nuestro corazón. Este hombre decía, verdaderamente en vano he lavado, en vano me he limpiado, he perdido tanto el tiempo. Yo que he querido ser un creyente genuino, pero veo todo esto y dice, verdaderamente yo he estado simplemente perdiendo el tiempo. Otra mujer, muy rápidamente, por el tiempo, en el libro de Primera de Samuel, aleluya, Primera de Samuel, capítulo 1,
Primera de Samuel, capítulo 1. Otra familia. Un matrimonio, para ser exacto. Un matrimonio. Ana, con su esposo llamado Elcana. Aquí pasaba algo. Permítame, capítulo 1, versículo 1. Hubo un varón en Remataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía hijos. ¿Y qué pasaba con Ana? Que dice en el versículo 6 que Penina sí tenía hijos y siempre le estaba a Ana, le estaba de alguna manera afligiéndola, molestándola y diciéndole: quizás tú nunca le das hijos, tú no le puedes dar hijos a ese varón, yo le he dado tantos hijos, tú no eres mujer para él. Y la molestaba y la afligía siempre. Dice en el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién es el que no le había concedido? Haga la prueba el hombre que haga, pague lo que pague, si no es Dios quien lo concede, amado, Él es aquel que da solamente la vida. Y dice que así hacía, versículo 7, cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, dice versículo 10, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares porque estás olvidado de mí. Ves, siempre es la misma historia, y no te olvidares. ¿Y por qué dice no te olvidares? Haciéndole recordar que él siempre se olvida. Quizás no es de que Dios se olvide, es de que Dios tiene siempre un propósito, nos aflige para ver si hemos de amarle o de no amarle. Permítame, para ir terminando, no hay tiempo para ver todos, pero la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Ruth, en el capítulo 4, que Noemí y Ruth, su nuera, se casó con un varón llamado Boz. Permítanme, muy rápidamente mejor. Es mucho mejor poderlo ver. Voy a tener que tratar de ir un poco más rápido con esto por causa del tiempo. Capítulo 4, en el libro de Ruth. Dice, versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Vos, pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese. ¿Quién? Otra vez, ¿quién es el que da hijos? Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, miren, y las mujeres decían ¿a quién? Y las mujeres decían a Ruth, no, sino a la amargada, Amara. Le decían, loado, esa palabra loado tiene que ver con alabado. Alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 14. El cual... 14. No, perdón, yo estaba leyendo que el 12, ¿no? 15. No, el 13.
Versículo 14, ya 15. El cual será que restaurador de tu alma. ¿Quién le estaba dando el hijo? El Señor. Es interesante que no le dicen a Ruth, mira, Dios te ha dado un hijo. Sino le dicen a Noemí, Dios te ha dado un hijo, el cual será el restaurador de tu alma afligida, de tu alma amargada, y de que, otra vez, esta palabra, sustentará. Porque para Ana, porque para esta mujer, para Noemí, ese hijo habría de ser el sustento que ella había perdido. Porque ella había perdido el sustento, había quedado desamparada de su marido, desamparada de sus hijos, y esta mujer le dirá, y te sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. ¿Ven lo que le está diciendo? No le dicen a Ana, me equivoco, no le dicen a Noemí, no le dicen Ruth, Dios te ha bendecido, sino que ¿a quién le dicen? A Noemí. A Noemí. Reconociendo que después dice que en un principio la causa de la disciplina no es de gozo, pero dice que luego, cuando el hombre persevera en buscar a Dios, en esa alabanza, en esa adoración, en esa confianza en el Señor, cuando el hombre persevera en eso, dice que luego da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. De la misma manera, pudimos también de Ana, que la Biblia dice que Dios oyó la oración de Ana y le concedió un hijo. Pero ese hijo, ¿sabe para quién lo quería? Dice que fue dedicado para Dios. No era un hijo para dedicarlo para las cosas materiales o para dedicárselo a Satanás, sino un hijo para Dios. ¿Para qué quieres un hijo? Para Dios. Una vida que sea para el Señor. Veamos en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Capítulo 73, el salmista Asaf. Leíamos en el versículo 21 que dice: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás, dice, allá en gloria. Si me permiten, en el versículo 17, porque él empieza ahora ya a recapacitar. Él empieza a decir: era yo como una bestia que no entendía, diciendo: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Para decir en el versículo 17, antes de que todo eso ocurriese, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Sabe cuándo es que en esa confianza, entrando en el santuario de Dios? Cuando uno entra al santuario de Dios, no a un santuario físico, cuando uno entra a esa comunión con Dios y quita la amargura, por el desfallecer a causa de la prueba, de la circunstancia, del sufrimiento, cuando uno empieza a quitar eso en su corazón y empieza ahora a entender que de Dios viene lo bueno, pero también de Dios viene también la aflicción, cuando uno empieza a entender en su corazón que uno debe de adorarle y alabarle no solamente en el tiempo bueno, porque es fácil alabar en el tiempo bueno, pero en el tiempo difícil, en el tiempo malo, poder adorar, poder bendecirle en ese tiempo de dificultad, cuando uno empieza a entender. ¿Sabe cuándo? Cuando uno entra a su santuario, cuando uno entra a esa presencia,
cuando uno empieza a alabarle, cuando uno dice, no entiendo, Señor, por qué me está pasando esto. No te voy a juzgar, no te voy a echar la culpa. Tú algo me quieres mostrar. El problema no eres tú, el problema soy yo. El problema es que quizás yo me he olvidado de ti. El problema es que quizás yo amo más mi familia que a ti. El problema es quizás que yo amo más a mi novio, a mi novia que a ti. El problema es que quizás yo amo más el trabajo que a ti. El problema quizás es que yo amo más las cosas de este mundo que a ti. Y por eso que ahora me afliges, para que sepa que no solo de este pan yo puedo vivir, sino que tu pan es el que yo necesito para vivir. Amén. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí todo eso. Y cuando hay esa comprensión, versículo 25, ¿a quién, dice, a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hasta el punto de llegar y decir, Señor, contigo lo tengo todo. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Nada deseo en esta tierra. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por la esposa. Gracias por el esposo. Gracias por los hijos. Gracias por el buen trabajo que me has concedido. Señor, pero no quiero vivir en amargura de alma, sino poder entrar a tu santuario y reconocer que solamente Él tiene todo, que Él ha bendecido nuestras vidas. Cuando uno, permítame poder terminar con esto, ya no vamos a ir, pero simplemente dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 15, dice que, si es que mi esposa lo puede poner solamente por el televisor, Hebreos 12, versículo 15. Sí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. O hay amargura, puede haberla a causa de nuestra debilidad. Le pasó a estos hombres de Dios, pero al final recapacitaron. Que ese tiempo bueno que ellos vivieron, como ya veíamos en el libro de Eclesiastés 7, nunca digas en tu corazón que los tiempos de antes fueron mejores, sino poder traer sabiduría al corazón y decir que el tiempo en que el Señor nos mete en el fuego de la prueba va a ser el mejor tiempo cuando haya pasado y yo entienda y ahora valore y diga, sí Señor, gracias, porque esta prueba me sirvió para ayudarme en esto y ahora te amo más, como dice la Escritura, primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. Lo que lo llevó a Job a decir que su estado, su postrer estado, capítulo 42 de Job, su postrer estado fue mejor. Donde él pudo haber dicho claramente también, de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. O puedo acabar en amargura y la amargura me llegue a estorbar de esa grande salvación. Y lo peor de todo, que esa amargura me lleva a mí a contaminar a otros. Donde como decía el día de ayer, una mujer hablando y diciendo, ¿dónde están los pastores sanadores? ¿Dónde? Una mujer que había conocido el Evangelio. Una mujer, pero que ahora vivía con amargura de su corazón. Y lo que hace es que contaminar a otros. Querer contaminar. ¿Por qué? Porque no sanó su corazón. Porque no esperó en Dios. ¿Sabe qué es lo que hizo? Se apartó de Dios sin esperar lo que Dios quería hacer. Esta prueba que estamos pasando no es para apartarnos de Dios. Esta prueba es para empezar a confiar en Él y entregarle todo nuestro corazón. Gracias a Dios por su palabra, que es la que nos consuela. Su palabra nos consuela. Amado, lea la Escritura. Aquellos que no conocen aún al Señor y quizás no le han entregado su corazón a Cristo, lea la Escritura, porque la Escritura es la única que le va a consolar a usted. Amén. Permítanme, en el Salmo 119, versículo 50, para que vea esta gran verdad y ya
ricas y abundantes bendiciones. El Señor ha sido bueno. En el versículo 49 está hablando de la palabra. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Perdón. Esa palabra me hace ¿qué? Esperar. ¿Qué debemos hacer? O vivir en amargura y empezar a contaminar al resto y decir: Dios no existe, Dios mira lo que me ha hecho, Dios se ha portado mal conmigo, Dios solamente quiere al de allá, pero a mí Dios no me ama. O simplemente en esa palabra dice: esperar. Porque esa palabra, cuando yo la espero, dice el versículo 50, dice: ella es mi consuelo. Esa palabra es mi consuelo. ¿En dónde? En mi aflicción. Porque tu dicho me ha, su palabra vivifica. Espera en Dios, porque el Señor habrá de sacarnos en victoria también de toda prueba y de toda aflicción en la cual Él nos haga pasar. Así que oremos, y de aquellos que no le han entregado aún su corazón a Cristo, te animo, entrégale tu corazón al Señor, vive para Él. Pastor, ¿qué debo de hacer para entregarle mi corazón a Él? Ora al Señor, cierra tus ojos y dile: Señor, yo te entrego mi corazón. Si usted quiere, yo le puedo ayudar con una oración ahorita mismo. Si le quieres entregar tu corazón a Dios, si estás pasando dificultades y no sabes por qué las estás pasando, es porque Dios te está llamando. Dios ha permitido esta aflicción, aún esta pandemia y cualquier aflicción, para que te acerques a Él. Dios te ama y Él levanta la aflicción, no porque no nos quiere, no porque se burla de nosotros en medio de la aflicción, sino que Él quiere que le conozcas, simplemente por eso. Así que yo te invito, si le quieres entregar tu corazón a Cristo, déjame ayudarte. Yo voy a hacer una oración. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración, pero hazlo con todo tu corazón. Que no sea una oración más, que no sea un tiempo más o un pasatiempo, que sea algo de corazón. Si quieres hacerlo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti. Yo te doy hoy mi corazón. Estoy afligido, confundido o confundida. Estoy a punto de desmayar. Tengo temores, Señor. Pero en este día yo te entrego mi corazón y me arrepiento de todo pecado que me ha apartado de ti, de todo lo malo que yo he hecho. Me arrepiento, Señor, porque he buscado las cosas de este mundo, he buscado los placeres, he buscado enriquecerme, Señor. Padre, sin que tú estés en mi corazón, he buscado placeres, adulterio, fornicación, Señor, sexo ilícito. He buscado, Señor, al hechicero, al curandero, al brujo, antes que a ti, Señor. Padre, he puesto mi confianza en seguros que me dieron, Señor, curanderos, brujos, Señor. Padre, y no he puesto mi confianza en ti, y por esto me ha venido hoy esta aflicción, Señor. Ahora, Señor, quizás me encuentro en una enfermedad, quizás cáncer, quizás SIDA, quizás diabetes, Señor, pero hoy pongo mi confianza en ti. Yo hoy decido esperar en ti y sé que tu palabra me va a vivificar. Leeré tu palabra y escucharé tu mensaje cada día mientras pueda. Señor, sé que tu palabra me va a vivificar. Lava mi corazón, límpiame, Señor. Hoy te entrego mi corazón, 27, Señor, de marzo, para que sea tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que si el rapto de la iglesia llega, el arrebatamiento llega, o si la muerte llega, yo me vaya contigo, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados, permítame poder terminar con esta administración. Cierre sus ojos en este tiempo. Y el Señor nos manda a esperar. Espera en su palabra. Esa palabra
trae consuelo a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu omnipresencia en medio de adversidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu omnipresencia. Eres omnipresente en medio de la adversidad. En medio de adversidad, cuando parece que no hay salida, cuando parece que todo es perdido, cuando esperanzas no hay en mi vida, tú siempre eres propicio. Cuando las olas se agolpan, Cuando las olas se agolpan y la tormenta arrecia, tú eres alto refugio, alto muro de salvación. Cuando parece que no hay salida, Señor. Cuando parece que no hay salida, cuando parece que todo es perdido, cuando esperanzas no hay en mi vida, tú siempre eres propicio. Cuando las olas se agolpan y la tormenta arrecia, y la tormenta arrecia, tú eres alto refugio, alto muro de salvación. Tú eres alto refugio, lugar seguro de salvación. eres el ancla segura. Tú eres alto Ven a Él, segura, Dios. no a una religión, sino ven a Cristo. Salvación. Ven a Cristo. Ven a Él, ven a Él. De salvación. Alto refugio, mi roca, mi salvación. Eres Roca mía en ti, roca estaré eterna, confiado, Señor. no temeré mal alguno, no temeré la circunstancia, no temeré, sino que en medio, Señor, en medio de la adversidad, la adversidad, Señor. en medio de las corrientes, echará raíces y su hoja estará verde. Bendecirá su pueblo. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no dejará de dar fruto. Oh, sí, Señor. De salvación. Aleluya, amados.